Ahora en el Instituto Mora. ¿Cómo estás, Leticia? Buenas noches. Pues noches no buenas, ¿no? Con Sí, estos no. nombramientos. No, no, para nada. Trump tiene para todos a un boina verde en el área que le corresponde eh, el- este Seguridad, seguridad, perdón, seguridad nacional. se me fue el nombre. Tiene a un presentador en el Pentágono, tiene a un personaje que acabamos de escuchar que tiene la como solución para no separar familias, deportarlos a todos, en fin, y a Elon Musk también, por cierto. ¿Cómo ves tú todo esto, Leticia? Pues mira, yo creo que no hay sorpresas, sinceramente. Digo, sí los nombres de repente a lo mejor hasta parece broma y se estaban burlando en algunos programas que estaba viendo, ¿no? De las designaciones. Pero yo creo que no hay sorpresas. Varios de ellos han sido ya funcionarios con Donald Trump en el primer periodo Ujú. y sobre todo son de la línea dura en temas que le importan a Trump como la parte visible de este proceso. Porque eso también hay que entenderlo. Al final de cuentas es obvio que Donald Trump es este personaje que nosotros vemos como muy centrado en este momento político, pero en realidad todo lo que está detrás de él es incluso más preocupante porque él va a acabar siendo digamos, más moderado, más negociador. Yo creo que va a destrabar algunas cosas que tienen que ver con su interés de centrar la economía en Estados Unidos, su combate contra China, que eso va a ser muy fuerte, y ahí es donde sí también tenemos coletazos nosotros de manera importante, pero realmente este segundo nivel, sus leales, son personajes con un perfil muy preocupante en el sentido de que son, pues, lo que conocemos como halcones, para hablar en Estados Unidos Ujú. de estos personajes que son realmente, digamos, de una presencia y de una rudeza muy potente desde Estados Unidos. Nada más que no se nos olvide, nada más por decirlo, pero Blinken, que es el actual secretario de Estado, o Mayorkas, son también de ese perfil Sí. de parte de los demócratas. Nada más que a lo mejor el tono es más suave y estos que entrarán presumiblemente ya en enero, pues tienen un estilo mucho más rudo, más vociferante. Pero también no podemos engañarnos con que, uy, qué cambio, veníamos de algo muy suave. No, 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 no. Yo creo que lo que es una realidad es que México ha conocido a lo largo de su historia que Estados Unidos es un país de, bueno, la economía más importante del mundo y que parte de eso tiene que ver con su rudeza y su intención de dominar el resto del planeta, a lo cual México se ha defendido sistemáticamente, pero con esos personajes hemos tenido que lidiar en un momento que yo diría favorece de alguna manera a México en el sentido de que han cambiado algunas de las correlaciones sin decir que no hay una simetría muy fuerte entre ambos países. Oye, Leticia, ¿cómo estás? Te habla Zulazaga, buenas noches. ¿Qué balance haces? De pronto hablábamos mucho, dices, no son tan vocales los demócratas como lo son los republicanos, y esa sería la gran diferencia, aunque habrá en los hechos también otras diferencias, porque como dices, ya muchos de estos pues estuvieron en una administración anterior. Pero partiendo de eso, ¿qué balance harías de lo que sí se puede esperar cuando, por un lado, sí, también en esa administración veíamos grandes estridencias, pero luego otras cosas se contuvieron por la vía de los hechos, otras no? Por cierto, ¿no? O sea, como esto de las deportaciones masivas, las separaciones de familias, etcétera, el título 42, en fin. Pero de otro lado, también a la hora de interactuar con nuestro gobierno, también hubo cosas que se mantuvieron en contención. ¿Cómo ves en este balance lo que podría ser la perspectiva de la relación, sobre todo en temas tan preocupantes como el migratorio, Leticia? El migratorio y también el tema del narcotráfico, ¿no? Que siempre causa y lo tratan de revolver y eso es parte del problema también de la Totalmente. lectura de varios de los que están presumiblemente designados para cargos. Y mira, una de las cosas que veo diferentes es que el aprendizaje que ya hubo en la primera administración de Donald Trump hace que, por ejemplo, Donald Trump pida que se dispense la mayoría de los senadores para que se aprueben estas designaciones de cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya automáticamente pues serían los que él elige, ya se podría omitir el paso, lo cual pues es interesante porque es un cambio también en la dinámica política de ese país Claro. y se ve que se va a aprobar porque tiene la mayoría también en el Senado. Esa es una.
y otra que tiene que ver con que este aprendizaje supone que saben que hicieron muchas cosas que no fueron tan rudas como querían. Fíjate lo que estoy diciendo. Híjole. No fueron tan rudas como querían porque tenían la parte que les detenía, les iba como amortiguando y tenían que pasar por varios pasos en el Congreso o a veces en términos más legales, más locales. Eso ocurre siempre en la dinámica política de todo país y en Estados Unidos mucho más. Pero en este caso, pues lo que tratan es de ver cómo le van a dar la vuelta para que algunas de las medidas que quieren implementar no vayan a ser detenidas en cortes. Por ejemplo, en el caso de Tom Homan, que sería el zar de la frontera, el que hubiera sido el símil de Kamala Harris en el primer momento de Biden, pues viene con un discurso muy duro, también anunciando, ¿no? También atemorizando, porque parte del discurso que tiene esta administración de Trump es que dice para que la gente empiece a tener, y las comunidades y todos estos grupos que son vulnerables al discurso que se está emitiendo, pues que sientan ese mensaje y que presumiblemente pues pudieran tomar decisiones, por ejemplo, no sé, irse por sí mismos antes de que fueran deportados, porque hay que acordarnos que hay muchas personas en Estados Unidos, de los 11 millones de personas que no tienen documentos en Estados Unidos, 6 millones son mexicanos. Entonces, en ese grupo entran muchos perfiles, que también eso vuelve muy complejo, pero la impresión y la intención que han señalado es que irían primero por aquellos que tienen algún cargo criminal. Ojo, cargo criminal en Estados Unidos, bueno, supongo que en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, puede ser incluso una cuestión de vehículos, ¿no? De que se pasó un alto o que tiene ahí una multa que no se ha pagado. O sea, ojo con eso, porque también luego eso al final se puede interpretar como que estaban detenidas las personas o algo, y no es así, o puede ser por cargos muy, muy menores. Entonces, este llamado también puede ser como para generar un ambiente, y el mensaje también es a su electorado. Es un mensaje de fuerza, de bravía, ¿no? De que ya llegamos los que vamos a cambiar aquí el asunto. Y creo que no tendrían razón por la cual incluso limitación económica para ejercer este mandato muy agresivo. Y no digamos que no puede ocurrir, porque ya con Obama, entre 2 y 3 millones de personas fueron deportadas desde Estados Unidos. Y esto, aunque bajó, pero continuó en más de 1 millón de personas. Entonces, esto es real, sí puede ocurrir en masa también, y ante eso México tiene que prevenirse, tiene que tomar, digamos, una serie de medidas que ya aprendimos también nosotros. Ellos aprendieron, también nosotros. Esto es lo que responde también a tu pregunta, Azul. ¿Qué pasó? Bueno, López Obrador era una, ¿no? La otra, acuérdense que estuvimos en pandemia, pero la otra es que México también jugó un papel muy importante a la hora en que se sentaron a negociar en esto que fue muy duro, pero fue la contención migratoria desde nuestro país. Pues sí, hay lecciones en ambos lados de la frontera. La circunstancia también es distinta. El mundo tiene sus propias cuitas, no solamente en América Latina. Leticia, ojalá que podamos seguir conversando un poco más adelante cómo se desarrolla la situación. Por lo pronto te agradecemos estos minutos en Punto de Referencia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo, Leticia.